En las vastas y remotas regiones de Rusia, se encuentra una zona que ha sido testigo de desapariciones inexplicables, una zona que ha dado lugar a teorías aterradoras y conspiraciones inquietantes. Esta región, conocida como el Triángulo de la Muerte, es un área donde la naturaleza salvaje y las sombras del misterio se entrelazan, creando un lugar donde las personas se desvanecen sin dejar rastro. Al igual que el más famoso Triángulo de las Bermudas, este lugar ha atraído la atención de científicos, investigadores y teóricos de todo el mundo. Los habitantes de la zona, conocidos por su vida dura y aislada, han hablado durante años de desapariciones misteriosas que parecen desafiar cualquier explicación lógica. En este video, desentrañaremos los casos más escalofriantes, explorando las desapariciones y las teorías que sugieren una conexión con fenómenos paranormales, experimentos secretos y hasta fuerzas cósmicas. El Triángulo de la Muerte no solo es famoso por sus desapariciones inexplicables, sino por las extrañas circunstancias que rodean cada uno de estos eventos. Aquellos que se han aventurado demasiado cerca de este lugar han desaparecido, y sus nombres han caído en el olvido, mientras los relatos sobre lo que realmente ocurre en esta zona continúan creciendo. ¿Qué hay detrás de estas desapariciones? ¿Es este simplemente otro de los muchos misterios sin resolver? ¿O hay algo más siniestro en juego aquí? La primera desaparición registrada en el Triángulo de la Muerte ocurrió en la década de 1950, cuando un grupo de soldados rusos fue enviado a patrullar la región. En ese momento, el área ya tenía fama de ser peligrosa, pero las autoridades no pensaron que fuera más que un mito. Sin embargo, lo que sucedió fue mucho más desconcertante. Un equipo de patrullaje que había sido enviado para investigar la zona nunca regresó, y cuando se envió un grupo de rescate para buscar a los desaparecidos, no encontraron ni rastro de ellos. Lo más desconcertante fue que no solo los soldados desaparecieron, sino que no se encontraron huellas ni rastros de su paso por el terreno. El aire en la zona era denso, y parecía que todo rastro de vida se desvanecía con la misma rapidez con la que ellos se adentraban. A pesar de una extensa búsqueda, no se halló evidencia alguna que pudiera explicar lo que había sucedido. Esto fue solo el principio de una serie de desapariciones que seguirían a lo largo de las décadas. A lo largo de los años, más y más personas desaparecieron sin dejar rastro. A veces, los testigos reportaban ver luces extrañas en el cielo sobre la zona, o escuchar ruidos incomprensibles provenientes de las montañas. Lo que parecía ser un patrón de simples desapariciones humanas pronto se transformó en un fenómeno mucho más complejo y extraño, alimentando la idea de que el Triángulo de la Muerte estaba envuelto en un misterio mucho mayor. A medida que las desapariciones se multiplicaban, comenzaron a surgir las primeras teorías. Los habitantes locales, que ya temían la zona, comenzaron a hablar de fenómenos extraños que ocurrían con regularidad. Muchos afirmaban haber visto luces brillantes flotando sobre el bosque o figuras sombrías que se desvanecían en el aire. Algunos creían que estas luces eran la manifestación de espíritus antiguos, mientras que otros sostenían que se trataba de alguna forma de energía desconocida. A medida que se exploraban más profundamente las desapariciones, se comenzaron a vincular con fenómenos que no podían explicarse por medios convencionales. Las luces, que algunos describían como esferas flotantes, parecían moverse erráticamente por el cielo, apareciendo repentinamente y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse a ellas. Estos fenómenos se registraron en varios casos, y en algunos testimonios se mencionaba que las luces parecían guiar a los desaparecidos, como si los estuvieran conduciendo hacia su destino final. La relación con lo sobrenatural se hizo aún más fuerte cuando los testigos comenzaron a reportar la sensación de una presencia extraña. Muchos que se habían acercado a la zona para investigar los fenómenos desaparecieron de manera similar a los primeros casos. La sensación de estar siendo observados o seguidos por algo inexplicable parecía perseguir a aquellos que se adentraban demasiado en la oscuridad del Triángulo de la Muerte. A medida que las desapariciones y los fenómenos extraños se volvían más frecuentes, las teorías sobre experimentos secretos comenzaron a cobrar fuerza. Algunos sugirieron que el gobierno soviético había estado realizando pruebas militares clandestinas en la región,
tal vez experimentos con armas de energía, o incluso con tecnología avanzada capaz de alterar la física del espacio y el tiempo. Se rumoreaba que la zona había sido utilizada para probar dispositivos que afectaban las ondas magnéticas o alteraban el comportamiento de los campos gravitacionales. Algunos incluso llegaron a afirmar que la desaparición de las personas podría haber sido el resultado de un experimento que salió mal, con los habitantes de la región convertidos en víctimas de una tecnología que jamás debió ser liberada. Aunque no existe evidencia sólida que respalde esta teoría, la idea de que el Triángulo de la Muerte fuera el escenario de experimentos militares secretos sigue siendo una de las explicaciones más populares entre los teóricos de la conspiración. Si este es el caso, nos encontramos ante una conspiración encubierta de proporciones épicas, que involucra tanto a gobiernos como a fuerzas misteriosas que operan en las sombras, lejos del alcance del público. En el corazón del Triángulo de la Muerte, se encuentra un pozo, una grieta profunda en la tierra que algunos creen que es la entrada a algo mucho más oscuro y peligroso. Localizada en el centro de la zona, esta abertura en la tierra ha sido testigo de más desapariciones que cualquier otro lugar. Los aldeanos cercanos evitan el área, temerosos de las extrañas sensaciones que experimentan aquellos que se acercan demasiado. El pozo ha sido descrito por algunos como un punto de acceso hacia otras dimensiones, un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan, y donde la frontera entre lo real y lo paranormal se desvanece. Se dice que aquellos que se acercan demasiado pueden sentir una presión en sus mentes, una sensación de desorientación que los atrae hacia el pozo. Los testigos que han desaparecido cerca de este lugar no han dejado más que ecos de su presencia, mientras el pozo sigue siendo un misterio en sí mismo. ¿Es este pozo un simple accidente geológico, o hay algo más en juego? ¿Podría ser la fuente de las extrañas desapariciones y los fenómenos inexplicables que se suceden en el Triángulo de la Muerte? Mientras algunos científicos intentan encontrar una explicación racional, otros están convencidos de que el pozo es solo un síntoma de algo mucho más grande y oscuro que acecha en las sombras. A pesar de las numerosas investigaciones, el Triángulo de la Muerte sigue siendo un misterio inexplicable. Las desapariciones, los fenómenos extraños y las leyendas locales continúan siendo una fuente de fascinación y temor. Cada testimonio, cada historia y cada suceso ocurrido en la zona agrega una capa más a este enigma sin resolver, alimentando la curiosidad de aquellos que buscan desentrañar sus secretos. Lo que realmente ocurre en el Triángulo de la Muerte sigue siendo un misterio, ya sea que se trate de fuerzas naturales desconocidas, tecnología avanzada o fenómenos sobrenaturales. El hecho es que hay algo en esa región que escapa a nuestra comprensión. Las respuestas siguen siendo elusivas, pero el misterio continúa viva, alimentando las teorías y la imaginación de aquellos que buscan comprender lo incomprensible. Como tantos otros grandes misterios de la humanidad, el Triángulo de la Muerte es un recordatorio de que hay muchas más cosas en este mundo que aún no comprendemos. Mientras sigamos buscando respuestas, el Triángulo de la Muerte continuará siendo un lugar lleno de enigmas, un testimonio de lo que aún no hemos descubierto, y un recordatorio de que el misterio nunca dejará de acechar. El Triángulo de la Muerte continúa siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad, un lugar donde la lógica y la razón parecen desvanecerse ante lo inexplicable. Las desapariciones y los fenómenos extraños que ocurren en esta región nos desafían a repensar nuestra comprensión del mundo y del universo. ¿Qué ocurre realmente en esta parte remota de Rusia? Las respuestas siguen siendo evasivas, y las teorías, aunque abundantes, nunca han logrado ofrecer una explicación definitiva. Este misterio, como tantos otros en la historia de la humanidad, nos recuerda la fragilidad de nuestro conocimiento. A medida que el Triángulo de la Muerte sigue siendo objeto de investigación, nos enfrentamos a la realidad de que hay fuerzas y fenómenos en la Tierra que aún no comprendemos. Desde lo sobrenatural hasta lo científico, las preguntas siguen sin respuesta, y las sombras de lo desconocido continúan acechando. El Triángulo de la Muerte es un símbolo de todos los grandes misterios que siguen desconcertando a la humanidad. A lo largo de los siglos, hemos enfrentado enigmas que desafían nuestra capacidad para entender y explicar. Al igual que el Triángulo de la Muerte, estos misterios siguen vivos,
alimentando nuestra curiosidad y nuestra necesidad de explorar lo desconocido. Tal vez nunca descubramos toda la verdad sobre este lugar, pero lo que perdura es nuestra fascinación por lo inexplicable y nuestra constante búsqueda de respuestas. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.